Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio estar frente a ustedes hablando de algo tan hermoso como es la resurrección. Para mí el evento más glorioso que nos confirma a nosotros quién es nuestro Salvador. Quiero, antes de iniciar, hacer como pensar un momento en esas horas previas a este momento glorioso de la resurrección. Un grupo de seguidores de Cristo, convencido plenamente que Él era el Mesías, convencido plenamente de su poder, de su gloria, de su autoridad, se ven confrontados con algo que cambiaría ese concepto de un momento a otro. Ellos habían estado en la barca cuando la tormenta fue tan recia y levantaron a Jesús porque estaban en peligro de muerte. Ven a un Cristo glorioso con autoridad como calma la tempestad y de tormenta pasa a buen viento y buena mar. Han visto a un Cristo que multiplicó unos cuantos peces y unos cuantos panes y fueron alimentados más de 5,000 personas. Han visto a un Cristo glorioso que fue y se encontró con la familia de Lázaro, gracias hermano, con la familia de Lázaro y los amigos tristes, agobiados por la muerte de su amigo, de su familiar. Y pueden ver a ese Cristo con autoridad que levanta a Lázaro de la muerte. Ven a un Cristo, a Jesús, que hizo diversos milagros, sanidades, liberaciones, cómo liberaba a los hombres de los demonios, cómo los demonios se postraban ante Él y le reconocían como el Señor. Y luego ven a un Cristo en la cruz, hecho maldito, porque todo el que era colgado en un madero era maldito. Ven a un Cristo derrotado, muerto, flagelado. Y en ese momento el concepto, la percepción de ellos hacia Jesús cambia. Y quizás nosotros cuando leemos la Escritura y ahora que tenemos claridad de todo lo que sucedió decimos, ¿pero qué les pasó? ¿Qué hombres estos? Pero le aseguro que si usted y yo hubiésemos estado en ese momento allá, hubiésemos pensado lo mismo. Porque nosotros siempre tomamos decisiones o tomamos ideas de lo que vemos. Y en ese momento estaban viendo a un Cristo muerto, a un Cristo frágil. Y muchos de ellos quizás se sintieron engañados, ¿verdad? ¿Pero qué? El hombre el que creíamos que iba a salvar a Israel está muerto. No habían entendido hasta ese momento. Por eso la importancia de la resurrección. Vamos hoy a estudiar un poco sobre lo que es la resurrección. He titulado a este mensaje Cristo vive. Cristo vive. Amén. Nosotros también. Y es una pregunta que quiero que la vayan desarrollando a medida que se va desarrollando la enseñanza. Y que al final todos podamos decir, ¿vivimos? Seguramente de nuestro corazón podemos decir, sí, yo vivo también. Entonces vamos a leer nuestra palabra base para este mensaje. Vamos a abrir las Biblias en el capítulo 24 del libro de Lucas y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Lucas 24, versículo 1 al 12. Dice la palabra de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Era un buen grupo de mujeres, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Un antes y un después. El antes, vemos, ellos podían ver a un Cristo derrotado. Podían ver al Mesías, al que les había hablado victorias, al que les había manifestado su poder, su autoridad y su gloria, derrotado. Y esto trae frustración. Ellos habían confiado en él y en ese momento lo veían derrotado y su corazón se amargaba. Estaban desilusionados, estaban descontrolados, no sabían qué pensar, no sabían qué había sucedido, porque habían olvidado ciertas cosas. Vamos a orar para entrar en el sermón. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En este momento tu pueblo y yo, Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón extremadamente agradecido, Señor, por permitirnos venir a tu casa, por permitirnos venir a adorarte y a exaltarte, por permitirnos venir a escuchar tu palabra, por permitirnos entender tu palabra, pero sobre todo agradecidos porque hemos comprendido que tú, Jesucristo, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros hemos entendido lo que sucedió en la cruz y entendemos lo que sucedió en la resurrección, Señor. Pero queremos hoy estudiarlo, recordarlo para que esto, Señor, nos inste, Señor, a vivir total y absolutamente para ti, a valorar, Señor, la transformación que ha habido en nuestra vida, gracias a tu Hijo Jesucristo y a tu Espíritu Santo, a quien adoramos y exaltamos de una manera muy especial también, Señor. Señor, ponemos este estudio en tus manos, te ruego me dirijas, me guíes, Señor, y que seas tú hablando a través de mí. Soy un simple siervo como todos acá, Señor. Sencillamente tú quieres usarme hoy, Señor, hazlo a tu manera y habla tú, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Bendito eres tú, mi Señor. Amén y amén. ¿Sabe que a este evento glorioso lo han querido desestimar de 50.000 maneras? Con argumentos de hombres. ¿Por qué? Porque querían quitarle el verdadero valor que tiene la resurrección de Cristo, pero vamos a estudiar las evidencias de que este es un hecho real. Amén. Y gracias a ese hecho nosotros estamos aquí. Primero, las evidencias. Primer punto. La tumba vacía. Lucas 24, 2, 5 dice de la siguiente manera: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La tumba estaba vacía, la piedra removida. Ahora miremos el por qué la piedra removida. El Señor Jesucristo podía salir sin necesidad de que removieran la piedra. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo los hombres podrían entrar y asegurar, darse cuenta y luego asegurar que la tumba estaba vacía? Es necesario que la piedra fuera quitada para que hayan testigos oculares que puedan decir claramente: sí, es que yo entré y vi la tumba vacía. ¿Sabe que han querido borrar este hecho diciendo que los discípulos, los seguidores de Cristo robaron el cuerpo, pero entonces no han encontrado el cuerpo, pero sí encontraron la tumba vacía? Marcos 16, 6, 8 dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. Testigos, un grupo de mujeres que primeras llegaron, ¿verdad?
Y podemos ver que en ese momento de la historia, el valor de la palabra de la mujer, no había valor en la palabra de la mujer. De hecho, había algún juicio y la mujer no podía ir a testiguar porque su palabra no tenía ningún valor. ¿Sí? Pero a Dios le plació que fueran las primeras. Y que fueran las primeras que se dieran cuenta que la tumba estaba vacía y que él había resucitado. Ella se encuentra más adelante con sus discípulos y ellos no le creyeron. No le creyeron. Precisamente por ese concepto que había en ese entonces de la historia. Juan 23:9 dice de la siguiente manera. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Dos hombres pueden dar testimonio de que la tumba está vacía. Vamos a 28, 11, 15. Yo quiero hacer énfasis en eso. Mateo 28, del 11 al 15. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sabe que el dicho ha sido divulgado hasta el día de hoy entre los judíos? Y muchos no creen en Jesucristo, en su resurrección, pero ellos creyeron que Jesucristo había resucitado. Por eso pagaron a estos guardias romanos para que guardaran silencio y para que mintieran. Y esto es una de las formas como han querido borrar o anular ese suceso maravilloso. Pero no han podido porque ellos mismos fueron testigos. ¿Quiénes? Los guardias. Fueron testigos. Y ellos mismos, los hombres, los líderes religiosos también entendieron porque si no, no hubiesen pagado. ¿Sí? Entonces miremos lo maravilloso. Ellos no entraron al sepulcro, pero vieron todo lo que sucedió, como los ángeles movieron la piedra y pudieron entender que Cristo había resucitado. Vamos a ver la segunda prueba. Encuentro personal. ¿Saben que a pesar de que les contaron Cristo resucitó, ellos no le habían visto? Y al no verle, muchos no creían. Entonces era necesario que Cristo se les presentara. Mateo 28, 9 al 10. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Estas mujeres iban pensando, vamos a visitar la tumba, y llevaban unos ungüentos para preparar el cuerpo. Y iban pensando, ¿y ahora cómo entramos? La piedra va a ser obstáculo para nosotros. Pero la sorpresa, encontraron la piedra removida, entraron, vieron el sepulcro vacío, escuchaban el mensaje de los ángeles, pero no lo habían visto. Ya en ese momento ya creían, pero ¿se imaginan ese susto, esa alegría, esa mezcla de sentimientos allí en estas mujeres, la tumba vacía,
nos dijeron que ha resucitado y luego encontrarse personalmente con Cristo. Maravilloso. Podían testificar con claridad, asegurar, Él está vivo, la tumba está vacía y yo lo vi y yo hablé con Él. Es maravilloso. Marcos 16, 12 al 13 nos habla de los hombres que iban camino de Emaús. Estos hombres tuvieron un encuentro también con Jesucristo. Nos cuenta la historia que andaron unos cuantos metros, quizás kilómetros con Él. Y luego de conversar con Él, Él se le manifestó y le dijo, yo soy Jesucristo. 2 testigos más. Después vamos a mirar qué sucedió después de que entendieron y tuvieron ese encuentro personal con Cristo. Lucas 24, 36, 46. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como me veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces se abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ese Cristo entró cuando todo el lugar donde ellos estaban estaba cerrado. Se les apareció. ¿Podía, volviendo atrás, traspasar la roca? Claro que sí. Pero una de las evidencias de que Él estaba vivo y había resucitado, era que encontraran la tumba vacía. Vamos a 1 Corintios 15, 4, 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Nos dice la palabra que se le apareció a sus discípulos y a 500. Entonces, leyendo estos días los argumentos, muchos argumentos que quieren tumbar este maravilloso suceso de la resurrección de Cristo, hablan de que hubo una alucinación. Pero también científicamente han podido comprobar que 500 personas, 2, 3, 5, no tienen la misma alucinación. Así hayan consumido lo que hayan consumido. ¿Sí? Entonces con eso derribamos ese argumento. No alucinaron. Nosotros entendemos claramente en la Escritura que se les apareció y que ellos son testigos oculares de la resurrección de Cristo. Una de las evidencias que nosotros tenemos que tener clara de que Él resucitó es su palabra. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia cómo desde el Génesis se empieza a hablar de Jesucristo, de nuestro Rey y nuestro Salvador. Vemos cómo Moisés lo expone. Podemos ver en Salmo 22 cómo David habla del Mesías. Isaías, Jonás. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y encontramos las evidencias de que Él es real, de que Él resucitó. Quiero leer Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mire que
Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban esto. Y aquí quien lo anunciaba era el mismo Señor preparando a sus hombres, a sus seguidores, a sus discípulos, diciéndole lo que iba a pasar. Ahora quiero entrar en el momento en que ellos ven a un Cristo derrotado. Y podemos ver lo parecido que son ellos, o sea, con nosotros, casi el mismo pensamiento. Muchas veces olvidamos la palabra del Señor y vemos situaciones que nos parecen que no son, por una sencilla razón. Olvidamos la Escritura, olvidamos lo que dice el Señor en su palabra. Estos hombres habían sido advertidos que él iba a morir, que iba a ser entregado de la forma como iba a morir. Él lo dijo, lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento, pero a ellos se les olvidó. Si ellos hubiesen recordado la palabra, podían entender, va a resucitar. Él dijo que iba a morir de esa forma, él dijo que iba a ser entregado. Él dijo que era necesario morir y que luego resucitaría al tercer día. Pero el hombre tiende a olvidar muchas veces la palabra. Muchas veces porque no la creemos y otras veces porque no la entendemos. Y quiero que vayamos pensando en lo que es creer y entender la palabra. Vamos a leer como segundo punto la seguridad. La seguridad de que Él resucitó. Primera de Corintios 15, 21. Perdón, 15 del 12 al 21. Dice la palabra así. Pero si se predica que de Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección. ¿Cómo dice alguno de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La seguridad. Cuando nosotros podemos entender quién es Jesucristo, su obra, lo que sucedió en la cruz, y luego podemos entender y tener convicción total y absoluta de que resucitó a los muertos, podemos decir, soy salvo. Tenemos la seguridad de que al morir, dejar nuestro cuerpo aquí, vamos a dormir, pero un día vamos a estar en el reino de los cielos junto con Él. Esa es la seguridad. Por eso, lo importante es tener claro su muerte, su resurrección. Amén. Tercer punto, entendiendo el propósito. Primero, ser salvo. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Cristo morir en la cruz, el propósito de Cristo hacerse hombre, morir en santidad, cargando nuestra inmundicia, hacerse maldito por nosotros, el entender que murió en la cruz y que se levantó de los muertos, me da a mí la seguridad de que soy salvo. Me da a mí la seguridad de que mi fe no es vana, de que puedo estar tranquilo, que pase lo que pase, ese Cristo glorioso me levantará a mí también. Y me levantará y transformará mi cuerpo en un cuerpo glorioso para partir con Él al reino de los cielos. Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Son versículos
que nos llevan a entender que realmente somos salvos, porque realmente estamos creyendo en el Hijo de Dios. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entendiendo el propósito. Ese era el tercer punto. Cuando nosotros podemos entender por qué fue que murió, pues podemos empezar a rendir nuestra vida totalmente a Él. Sin entendimiento no lo vamos a poder hacer. ¿Sabe que aquellos que Jesucristo una y otra vez les dijo que iba a morir, que era necesario que muriera y que era necesario resucitar al tercer día, no lo entendieron? Y por eso no vivían bajo esa esperanza. Cuando vieron a Cristo, su esperanza se desboronó, porque no entendieron. De ahí lo importante que nosotros podamos entender y tener claro para poder mantener nuestra esperanza viva y para poder empezar con la ayuda de Dios a transformar nuestra vida, para honrarlo y glorificarlo. Amén. Para así como estos hombres que luego de verlo fueron testigos, nosotros también podamos ser los testigos. Y así como estos hombres empoderados por el Espíritu Santo después de lo que sucedió en el libro de Hechos, que nos narra el libro de Hechos, pues nosotros también empoderados por ese amor, por el Espíritu Santo, nosotros seamos esos testigos y hablemos y pregonemos su verdad. Segundo, vivir para Él. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Filipenses 1:21, vivir para Él. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo puedo asegurar eso cuando he entendido, cuando he comprendido lo que sucedió, cuando he valorado mi condición anterior y la condición que tengo ahora. Estaba muerto en delitos y pecados y he sido resucitado juntamente con Él. ¿Por qué? Por creer en Él. ¿Sí? Creer, por tener fe en Él, por confesar mis pecados y por abrir mi corazón para que Él viniera a mi vida. Un antes y un después de la muerte y resurrección de Cristo para la historia universal. Un antes y un después del encuentro de los discípulos y de los hombres que le vieron cara a cara. Si Cristo no se hubiese presentado a ellos, no hubiesen entendido, no hubiesen transformado su vida, no hubiesen rendido su vida a Cristo. Un antes y un después para este grupo de mujeres, un antes y un después para estos hombres, y un antes y un después para nosotros, cuando le conocimos a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Lo podemos asegurar? Vivo yo también para Cristo, Él vive, vivo yo para Él. ¿Estamos vivos? Claro, aquí nos vemos, estamos vivos. Pero espiritualmente vivimos y nos hemos entregado a Él como Él se entregó por nosotros. Ahí empezamos a mirar y a hacer un balance cada uno. ¿Estoy viviendo para Él? Por eso el título, nosotros, Cristo vive, nosotros también. Y cuando me refería a esa pregunta, nosotros también vivimos para Él, entendiendo que ya hemos sido salvos, ahora vivimos para Él. En el tercer punto, al decir entendemos el propósito, al entenderlo, tenemos que testificar de Cristo. Lucas 24, 45, 47. Lucas 24, 45, 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No se puede predicar a Cristo sin entender lo que sucedió. No podemos hablar de un Cristo glorificado si no hemos entendido lo que sucedió. No podemos hablar de un Cristo vivo si nosotros mismos no estamos vivos. Porque una cosa es hablar y otra cosa es manifestar que realmente Él vive y que vive en mí, que yo ahora vivo para Él. Mi accionar, mi caminar,
es el que muestra más que mis palabras. Entonces yo puedo predicar a Cristo, sí. Pero cuando no lo hago con entendimiento, sabiendo que ese entendimiento me lleva a morir yo para que Él crezca en mí, para que Él sea manifestado a aquellas personas a las cuales me ven y a las cuales yo le comparto la palabra. Fundamental. De lo contrario será solo bla, bla, bla. Y en el peor de los casos seremos hasta el hazmerreír. Y llevaremos hasta que se burlen de la iglesia y que se burlen de Cristo. Si han escuchado, mírelo, y que cristiano. Porque los ojos del mundo están puestos sobre los que dicen ser cristianos. Vaya responsabilidad que tenemos. Vaya responsabilidad que tenemos. Segunda Timoteo 4, 1 al 6. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo a Timoteo. Cuando entendemos, comprendemos y valoramos lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, no podemos eludir esa responsabilidad. ¿Sabe? Cada uno de los que estamos en este lugar tenemos un pasado. Uno más oscuro que otro, pero tenemos un pasado. En su gran mayoría. Hay algunos que nacieron ya en el Evangelio, entonces de pronto el pasado no es como tan tenebroso como el de otros. Que vivimos una vida totalmente desordenada. Yo soy uno de esos. ¿Oscuro mi pasado? Sí. Hay otros que lo tienen mucho más oscuro que el mío. Pero mi pasado fue transformado, fue borrado por Cristo Jesús. Ahora, ¿eso implica que yo me olvide de mi pasado? Yo digo que no, que tenemos que recordar en esa oscuridad que vivíamos, esos hechos aberrantes que ofendían a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo los recuerdo, yo puedo dar un verdadero valor a la vida que tengo ahora, gracias a que Cristo me perdonó, limpió mis pecados con su sangre gloriosa, me restauró y me dio vida juntamente con Él en la resurrección. No puedo, no quiero olvidar eso. Porque cuando lo recuerdo, me da tristeza. Pero salir de eso y recordar que ahora no vivo yo, más Cristo vive en mí, me llena de gozo, de paz, de alegría. Y me lleva indudablemente a pregonar la verdad transformadora de Cristo. Hermanos, estudiar sobre la resurrección es maravilloso. Ya había preparado el tema y anoche pude leer un libro sobre las inmensas ideas que han sacado para quitarle valor a este maravilloso suceso de la resurrección de Cristo. Y dije yo, uy, me ha servido para armar esto, la enseñanza. Pero lo más importante es reconocer que fue real, que es real, y que por eso nosotros estamos acá. Somos testigos de su resurrección. Esta palabra es testiga de su resurrección. De ahí lo importante de leerla, de estudiarla, de escudriñarla y de tenerla siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. No ser olvidadizos, porque en ella nos muestra lo que el sacrificio de Cristo y lo que Cristo quiere y demanda de nosotros. Él quiere santidad de su pueblo. Él quiere un pueblo que viva para Él completamente. Que se salga de esas fábulas, de esas enseñanzas vanas
que están llevando a la perdición a cientos de miles y millones de personas en el mundo. Él quiere que vivamos el Evangelio. Él quiere que escudriñemos su palabra para poderla exponer como Él quiere, porque es su palabra la que confronta al ser humano con su manera pecaminosa de vivir. Cristo vive, nosotros también. Gloria a Dios, porque así es. Mis hermanos, cuando era joven, me fascinaba el teatro, hacía teatro. Y cuando terminábamos la obra de teatro, el momento que más me gustaba, ¿cuál era? Habían dos. Primero, el pago. Sí, pero en el momento en que terminaba, el momento maravilloso del aplauso. Y yo veía muchas veces cómo se paraban y aplaudían. Y me hacía recordar esto. Los hombres, el ser humano, honra y aplaude con una facilidad, pero sí le cuesta honrar, aplaudir, glorificar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo hoy de todo corazón quiero pedirles que se pongan sobre sus pies y que en reconocimiento a nuestro vivir, dado por Cristo, le brindemos un fuerte aplauso y le digamos gloria a Cristo. Él vive por los siglos de los siglos. Cristo vive. Aleluya, Cristo vive. Él vive. Amén. Así se honra al Señor. Si llegase aquí un personaje, un ilustre personaje en nuestro país o del mundo, todos nos pararíamos. Dios quiere que ese aplauso vaya siempre acompañado de obediencia, de amor, de lealtad, de compromiso, de trabajo. Somos siervos de Cristo. Él es nuestro Señor porque nos compró a precio de sangre. Cristo vive. Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a hacer una pequeña oración. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En este momento, Señor, te hemos honrado con un aplauso. Tú mereces mucho más que esto. Tú mereces lealtad, obediencia. Tú mereces entrega, pasión, Señor, por tu obra. Señor, somos tardos de entendimiento. Somos humanos y tú nos tienes toda la paciencia. Pero tú quieres un pueblo diligente, Señor. Entender, comprender lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en la resurrección. Entender el propósito de nuestra vida. Entender que ahora no vivimos nosotros, más vives tú en nosotros. Nos tiene que llevar a movernos, Señor. Aquellos hombres que te seguían, al verte muerto en la cruz, Señor, quedaron paralizados. No sabían qué hacer. Quedaron suspendidos, Señor, en un mundo de preguntas, en una angustia, en una decepción, en un dolor, en una tristeza, una mezcla de sentimientos. Pero nosotros, Señor, que hemos entendido, al igual que ellos más adelante lo entendieron, no nos podemos quedar paralizados, Señor. Debemos correr a ti cada día, adorarte, seguirte, buscarte. Y debemos también, Señor, salir a pregonar tu verdad. Señor, que cuando haya un llamado a servirte, todos podamos decir, aquí estamos porque hemos entendido que hemos sido rescatados para ser tus siervos también y para obedecer tu mandato, Señor. Fuera de este lugar, cientos de personas, miles de personas ayer y hoy hacían un mundo de cosas para acceder a un perdón, para pagar una penitencia, Señor. Ellos no entienden porque no han comprendido lo que sucedió. Pero aquí hay un grupo de tus hijos que hemos entendido y que somos los encargados de mostrarles a ellos cuál es el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, mi Cristo amado. Muchas gracias por escucharnos, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendícenos, Señor. Y permite, Señor, que no solamente esta enseñanza, sino cada enseñanza que domingo a domingo escuchamos, nos lleve, Señor, a comprender de qué manera debemos movernos para glorificar tu santo nombre, Jesús. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos, Espíritu Santo,
porque tú convences nuestra vida, nuestro corazón, de la manera de los cambios que debemos hacer para poder vivir y servir como tú lo demandas, Señor. Gracias, Padre, por acompañarnos y por escucharnos, por estar con nosotros. Hemos orado a ti, Señor, en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.